Bien, escúchenme, estábamos ahora con el tema del logaritmo. Logaritmo, veamos un poco la definición. Sabe un número real positivo y distinto de 1. El logaritmo de un número real positivo a se define como aquel número real c al que hay que elevar b para obtener a. Es decir, como definiciones matemáticas son complejas y no se entiende. Logaritmo de b, el logaritmo de base b de a es igual a c. Si, solo si b, que es la base, elevado al resultado, me da a. Entonces, la b se llama base, ya es el argumento del logaritmo, para que vayamos más o menos entendiéndolo. Veámoslo con números. El logaritmo de la base 2 de 8 es igual a 3. ¿Por qué es igual a 3? Porque la base elevado al resultado me da 8, que es el argumento del logaritmo. Acá el logaritmo base 5 de 125 es 3. ¿Por qué? Porque 5 elevado a la 3 me da por resultado 125. El logaritmo de base 9 de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque 9 a la 0 es igual a 1. Recuerden que todo número elevado a la 0 da por resultado 1. Logaritmo decimal es el logaritmo que generalmente nos aparece en la calculadora y que es el logaritmo en base 10 que no se coloca porque ya se sobreentiende que es 10 y que sería el logaritmo de base 10 o el logaritmo del 100 es 2. ¿Por qué? Porque 10 elevado a la 2 es 100. Bien, en la calculadora se suele colocar, depende de los tipos de calculadora, pero es colocar el 1, 0, 0 y apretar el logaritmo y nos va a dar directamente el valor, que sería en este caso 2. El logaritmo neperiano es aquel que está representado por la letra E y se coloca como ln, es decir, sería como diciendo logaritmo base E. El logaritmo base E directamente se coloca como logaritmo natural. Ese es el simbolito que muchas veces aparece en la calculadora que dicen ustedes, ¿qué significa el IN? No, no es IN, es una L y una N, que es el logaritmo natural. Logaritmo neperiano, que se llama porque corresponde al número E. Ese número E, su valor de 2 cifras decimales es de 2,72. Más o menos como para que ustedes tengan una idea, es parecido al famoso número pi, que ese lo conocemos más todavía porque sabemos que es 3,14. Bueno, entonces el logaritmo neperiano de 4 es 1,39, tal que e elevado a la 1,39 me da 4. Bien. Para poder conocer, por ejemplo, si nosotros quisiéramos conocer el número e, directamente en la calculadora deberíamos poner 1, la inversa del logaritmo natural, y me va a quedar el valor de e. ¿Qué propiedades tenemos en el logaritmo? Que estas son importantes y tenemos un montón de propiedades. La propiedad 1 dice que el logaritmo del producto es igual a la suma del logaritmo. Es decir, que si yo tengo el logaritmo de base b de p por q, se transforma en el logaritmo de b de p más el logaritmo de b de q. Es decir, si hacemos esta suma o si hacemos la multiplicación y calculamos el logaritmo, el resultado es el mismo. Acá fíjense que tienen 8x, entonces ponen el logaritmo de 2 de 8 más logaritmo de 2 de x. Cuando es un cociente, p sobre q, en lugar de ser una suma, pasa a ser una resta. Bien, es la única diferencia que puede llegar a tener. Lo que sí, por ejemplo, si tenemos una resta, la podemos transformar en una división. Bien. La propiedad 3 es cuando el argumento dentro del logaritmo está elevado a un exponente, es decir, el logaritmo de b, el logaritmo base b de p elevado a la c pasa multiplicando al logaritmo de base b de p. O sea, ven que acá está x al cubo, lo puedo poner como 3 logaritmo base 4 de x. Bueno, y así el resto. Propiedad 4, el logaritmo de la base es igual a 1. ¿Qué significa? Que el logaritmo de b es igual a 1. Logaritmo de 3 es 1. ¿Por qué? Porque 3 a la 1 es 3. Recuerden esa situación. La propiedad 5, que me dice que la potencia que tiene por exponente el logaritmo de la base es igual al argumento del logaritmo. Es decir, b elevado al logaritmo b de p directamente es igual a p. Porque es b
de la base. La propiedad 6. El cambio de base, porque en realidad las calculadoras tienen poca, ¿cómo se llama? Utilizan nada más el logaritmo base 10 y el logaritmo neperiano. Entonces, el logaritmo de base B de A no lo podemos calcular en la calculadora, pero sí lo que podemos hacer es el logaritmo de B dividido el logaritmo natural de B dividido el logaritmo natural de A. Donde el n, que es el número e, el neperiano, es la nueva base. Entonces, de esa manera, yo puedo calcularlo, por ejemplo, el logaritmo de 2 de 3, lo calculo como el logaritmo natural de 3 dividido el logaritmo natural de 2, quedándome aproximadamente 1,58. Propiedad 7. Si dos logaritmos tienen la misma base y son iguales, entonces sus argumentos son iguales. ¿Qué significa? Que el logaritmo de b de m es igual al logaritmo de b de n. O sea, tenemos el mismo logaritmo, significa que lo que tenemos acá es lo mismo que tenemos acá. Por ejemplo, el logaritmo base 2 de x igual al logaritmo base 2 de 7. Eso significa que x vale 7. Bien. Logaritmo natural de 5 igual al logaritmo natural de x significa que x vale 5. Básicamente eso sería la situación. Bueno, pasaríamos a otro tema que es los números complejos. El tema de los números complejos es que tenemos una situación donde las raíces fundamentalmente negativas de índice par, es decir, yo acá les podría decir la raíz de menos 4, bien, que no tiene resultado, o qué sé yo, podríamos decir la raíz cuarta de menos 16, que podríamos decir, vale 2, no, tampoco tiene resultado, hace que nos lleve a definir otro número que es el que se denomina como el número i. Bueno, y acá hay que tener en cuenta una cosa. Cuyo cuadrado es igual, dice, a menos 1. Bien, entonces, esta situación no me interesa que veamos esta situación, donde i es igual a la raíz cuadrada de menos 1, pero es más la raíz cuadrada de menos 1. Es decir, ustedes saben que siempre que pasamos al otro miembro del cuadrado, nos queda el cuadrado como más menos. Esto significa que si yo llevo esto al otro lado, me va a quedar que i cuadrado es igual a menos 1. Eso es lo que tienen que tener presente. Acá, por ejemplo, ese valor de menos i, para tener una idea, yo dije la raíz de menos 4, es decir, la puedo dividir en dos partes, como menos 4 por menos 1, que sería la raíz de 4 por la raíz de menos 1. Este valor es i, y la raíz de 4 es 2, más menos 2i. Recuerden que al ser par tengo el doble signo. Lo mismo pasa, bueno, acá hace el mismo ejemplo con el valor de raíz de menos 3 y me queda como raíz de 3 por i, pero la i queda fuera de la raíz. ¿Cómo nos representamos a un número complejo? Lo tenemos que representar básicamente en unas coordenadas cartesianas, suponiendo que los dos números sean grandes. ¿Dónde? En esta parte tenemos una recta real, son los números reales, y acá también tenemos una recta real, pero es el número imaginario. Bien, entonces un punto de este, por ejemplo acá, que va a valer 3 y acá va a valer 2. Entonces el punto Z, llamado así, va a venir dado por el par ordenado, que va a ser 3, punto y coma, 2, donde esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Esto es una forma de expresión cartesiana. Tenemos una forma binómica. Acá se los he desarrollado la forma binómica, pero podemos hacerla muchas veces de una forma directa de lo que tenemos. La parte real es el 3, la parte imaginaria es el 2, entonces lo colocamos como más 2i. Esa sería una forma de expresar el número cartesiano y la parte binaria. Bien, cuando nosotros tenemos en estas, a ver, estaban los ejemplos por acá. Si por ejemplo nosotros tenemos que el número es
Menos 2, 0, en realidad toma el valor de menos 2, es un número real. Yo lo tengo sobre la recta real al punto. En cambio, cuando yo tengo que es 0, 3, la parte real no existe, pero la imaginaria sí. Es un número netamente imaginario o un imaginario puro que yo debería buscarlo ahí. Este sería el punto 3i. Bien. Y si no, tenemos la parte real y la parte imaginaria. Bien. Bueno, ahora en el otro video vamos a ver lo que serían intervalos.